Vamos ao próximo painel. O aumento do comércio e do tráfego internacional de mercadorias está pressionando fortemente os terminais portuários por maior eficiência operacional, tarifas competitivas e serviços de valor agregado. Essas exigências de mercado tornam imprescindível uma melhor conexão com o hinterland terrestre, uma infraestrutura portuária que acompanhe esse processo e a incorporação de inovações tecnológicas. Que estratégia os portos e terminais estão implementando para melhorar o seu desempenho? Nosso próximo painel fala sobre produtividade portuária, experiências e recomendações para otimizá-las. Para mediar este painel, nós chamaremos. Obrigada. Tchau. Chamaremos para mediar Guimara Tugnon Guerra, diretora executiva da Polícia Marítima Bureau. Para participar deste tema, Maurício Carrasco, gerente de divisão dos terminais portuários de SAAN. Leonardo Levi, diretor de Crescimento e Desenvolvimento Corporativo da APM Terminais. Álvaro Rodrigues Ferreiro, vice-presidente estratégico da Ventura Group. Alberto Robinson, diretor de Operações e Engenharia da DP World Santos. Sejam todos bem-vindos e aproveitem. Buenas tardes. Es un gusto estar con todos ustedes, esta audiencia de APA, como siempre hemos acostumbrado cada año, tratando de ver qué está pasando en nuestra industria, cómo podemos aportar a nuestra industria, hacia dónde va nuestra industria. Y creo que este panel que vamos a tener hoy, con estos destacados panelistas, nos va a ayudar a saber algunas de esas respuestas. Porque, ¿qué ocurre? Nuestra industria siempre está presionada por seamos más eficientes, seamos más competitivos, pero generemos valor agregado. Es decir, nos están tomando todos los días la temperatura y nosotros mismos nos dedicamos a ver los números y qué está pasando, qué es productividad, cómo lo están afrontando diferentes sectores, cómo lo están afrontando diferentes empresas portuarias, es lo que vamos a intentar transmitir en el panel de hoy. Y para eso me acompaña este grupo distinguido de caballeros, Mauricio Carrasco, Leonardo Levi, Álvaro Rodríguez Ferró y Alberto Robinson. Como vieron, la parte de energías renovables y qué estamos haciendo en el ambiente nos dejó una perspectiva. Y ahora nos van a dar esa perspectiva de cómo hacer todo eso, pero a la vez ser productivos. Sin más, por cuestiones de tiempo, los dejo con Mauricio Carrasco, gerente de la División de Terminales Portuarios de SAM. Muy bien. Buenas tardes. Primero que nada, agradecerles a la organización de APA Latino por la invitación en este evento también muy especial con los 30 años de aniversario, ¿no? Además, qué mejor lugar para hacerlo que Santos, un gran referente para todos nosotros que estamos en este sector, en la industria portuaria y logística. Muy bien, no sé si se puede poner mi presentación. La invitación acá fue a abordar el tema de la productividad, la productividad portuaria. Este es un tema que nos ocupa todo el tiempo, nos preocupa y nos ocupa. Estamos habitualmente en muchas conversaciones de iniciativas, tecnologías, en relación a la productividad portuaria. Ya, voy a sacar un poquito más. Y la manera de lo que quisiera compartir, porque el encargo es compartamos un poco las experiencias, algunas prácticas y recomendaciones. Y lo que me pareció más interesante fue tal vez abordar la gran conversación de productividad portuaria desde un aspecto súper relevante que tiene que ver con la productividad de nuestras dotaciones, de nuestros trabajadores, de nuestros colaboradores. Y a su vez, el workforce, productivity,
cómo esa productividad laboral de nuestros equipos se relaciona, por otro lado, con un elemento central que tiene que ver con el manejo de nuestras relaciones laborales. De manera que ese va a ser el approach. Antes que nada, para los que no conozcan, si queréis avancemos la primera slide, para los que quisiera contarles brevemente sobre SAM. Ahí estamos. Ahí estamos. SAM, bueno, es un operador, es una empresa que tiene 60 años de historia. Operamos en toda América. Hay 4 divisiones de negocio: remolcadores, puertos, Aerosan, que es un operador de servicios a la carga aérea, y la SAM Logistics, que son básicamente, que está en Chile, el mundo de la logística, los almacenes extraportarios. Quizás ustedes saben algunos, en términos de las noticias, la división de puertos y logísticas son 2 unidades que están en proceso de venderse a Hapag-Lloyd. Se firmó un acuerdo vinculante en octubre para la venta de estos activos, proceso que por supuesto toma su tiempo por las aprobaciones que esperamos que se materialice el primer semestre del próximo año. Ahora, ¿qué es lo que hacemos en puertos? ¿Dónde estamos nosotros? Tenemos 10 puertos, fundamentalmente en Latam, pero también un puerto en Florida. Tenemos una dotación de 4.000 colaboradores y manejamos un volumen de 3,5 millones de TEUs. Ese es nuestro setup hoy día. Entremos en tema. ¿Cuál es nuestro approach y qué es lo que me gustaría compartir con ustedes? La productividad, hay una serie de iniciativas, los mismos exposición que hay afuera, ¿no es cierto? Hay muchas iniciativas de todo tipo tecnológicas que son los proyectos que todo el tiempo estamos evaluando y que suponen, ¿no es cierto?, tienen una promesa implícita. Y esa promesa es finalmente que vamos a lograr, ¿no es cierto?, los retornos de esas inversiones y vamos a lograr las productividades que son comprometidas. Y ahí hay todo orden de iniciativas de todo tipo, ¿no es cierto?, de todas las iniciativas, digitalización, mejores equipamientos, qué sé yo, por supuesto las iniciativas de training, etcétera. Ahora, esta conversación técnica financiera, podemos decir, tiene en el trasfondo una realidad muy importante que creo yo, y ha sido nuestro reconocimiento en SAM, requiere ponerle muchísima atención y que tiene que ver con el reconocimiento bastante evidente, esto es algo bastante intuitivo, ¿no es cierto?, de que cada una de estas iniciativas finalmente suponen un cambio en los procesos y el comportamiento de nuestros trabajadores. Ya son muy pocas las iniciativas que no logren su valor por la vía del cambio en el comportamiento de los procesos. Tomemos cualquiera de las múltiples que trabajamos permanentemente. Ahora, para que este cambio sea efectivo, naturalmente se requiere una aceptación, la adopción, el buy-in de los trabajadores. Que nuevamente eso es una condición esencial para favorecer los cambios que estamos promoviendo y lograr los objetivos que buscamos con el lanzamiento de esta iniciativa. Ahora, ese buy-in, esa adopción, supone un contexto muy específico de acuerdos y confianza con los trabajadores y con sus respectivos representantes. Y es ese elemento que realmente, que pareciera ser más bien soft, digamos, pero es tremendamente relevante, el que nos hace finalmente lograr los objetivos en la adopción y en la implementación de todas estas iniciativas de mejora de productividad. De manera que, y a eso le llamamos, a ese proceso, digamos, y a la visión, la manera en que los trabajadores ven estos procesos de cambio y de mejora de productividad, es lo que hemos llamado la licencia laboral, labor license. Estamos tomando de alguna manera prestado el concepto de la licencia social de operación, que se ocupan en el proyecto de infraestructura en todas partes del mundo, donde más allá de lo legal, ¿no es cierto?, se convoca en un proceso de diálogo estructurado a los stakeholders incumbentes, más allá, para entender sus razones con mucha transparencia, con veracidad y mostrar de qué se tratan los proyectos, de manera de ir congeniando intereses y alinear el alineamiento, digamos, de los esfuerzos para lograr los objetivos que se han planteado. De manera que
Un elemento central, y por eso decíamos el título de la presentación, la licencia laboral, creemos que es un habilitador fundamental para cualquier iniciativa de mejora productiva. Ahora, ¿cómo ocurre este diálogo? Finalmente ocurre, nosotros tenemos 4.000 trabajadores, lo hacemos a través de los sindicatos, los dirigentes sindicales, sus representantes, los líderes. Bueno, aquí aparece un poquito el setup de nuestra operación. Nosotros tenemos en nuestros terminales, en nuestros 10 terminales, tenemos 43 sindicatos, un 75% de sindicalización. Para que tenga una idea, en el caso de Chile, por ejemplo, de donde yo vivo y donde tenemos 5 terminales, la sindicalización promedio de las empresas es de un 22-23%. Es decir, tenemos 3 veces más niveles de sindicalización y naturalmente son sindicatos que tienen mucho poder de negociación y con los cuales tenemos que trabajar en esta construcción de intereses comunes en pro de mejoras de productividad, mejor seguridad, mejor bienestar, etc. Que este trabajo nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho entonces? Y aquí quiero compartir el trabajo, un poco el cambio de mindset, el cambio de orientación, las orientaciones de relacionamiento con los sindicatos, las relaciones laborales, cómo se ha ido transformando en los últimos años. Hemos pasado años atrás periodos de alta conflictividad, que ciertamente no ayudan a ninguno de los procesos de transformación y cambio que sean relevantes, de manera que hemos tenido que ir mutando nuestro modelo de relaciones laborales. Aquí les voy a destacar 4 o 5 ejemplos simplemente de lo que son aspectos, creo, importantes de este cambio de modelo. Lo primero, relaciones laborales en general en el pasado han sido relaciones que llamamos tácticas y bastante espontáneas, reactivas en realidad. Es decir, tenemos sindicatos que vienen con ciertas necesidades, requerimientos, y vienen nosotros y tratar transaccionalmente de dar una respuesta. Y de eso, ciertamente, es una relación de muy corto alcance que nosotros creemos que tenemos que moverla hacia una mayor estabilidad, hacia una mayor planificación. De manera que nuestras relaciones laborales hoy día están muy planificadas, tenemos reuniones planificadas y tenemos bastante disciplina, a pesar de las urgencias y el día a día, de que esas reuniones se ejecuten en tiempo y forma. Ese es un elemento que no es menor y muy apreciado por lo demás por los trabajadores y sus líderes. Segundo, también hemos cambiado un poco la percepción de lo que son el perfil adecuado de nuestros gerentes de terminales. Ciertamente es muy necesario y fundamental que los gerentes de los terminales y sus equipos más cercanos tengan una amplia experiencia operacional, financiera y todo lo que implica la gestión de estos complejos unidades de negocio como son los terminales. Pero además, nosotros estamos pidiendo algo más. Y lo que estamos buscando y desarrollando con nuestros gerentes son ciertas habilidades, creemos que habilidades comunicacionales y lo que llamamos soft skills, ¿no es cierto? Que por alguien decía que los soft son la parte hard del negocio. Efectivamente, tenemos que tener habilidades, people skills, ¿no es cierto?, habilidades blandas de relacionamiento. Necesitamos gerentes que estén en terreno, que conversen, que no le rehuyan la conversación a los dirigentes, tengan puertas abiertas y que tengan un diálogo y entiendan eso no como un problema del negocio, sino algo esencial para la continuidad operacional, para la flexibilidad, la resiliencia operacional. Para qué mencionar lo que hemos necesitado de negociar los últimos años con la pandemia y para, por supuesto, echar a andar proyectos de mejora productiva con los que estamos interesados en este panel. Otro tema muy importante ha sido la decisión consciente de involucrar a los dirigentes en el negocio. Habitualmente la manera antigua, digamos, de entender esto era hacer una separación muy distinta entre el mundo sindical que no se involucraba con el negocio. Nosotros decididamente aquí estamos buscando no solamente promover activamente, entregarles herramientas para, uno, contarles a todos de qué se trata esta industria, a pesar de que hay gente que trabaja, ha hecho un muy buen trabajo operacionalmente, a veces no entiende las dinámicas del negocio, de la industria, y sobre todo en los últimos años que han cambiado mucho los parámetros, bueno, justamente compartirles eso, que entiendan el contexto del negocio, de la industria y su rol para el cumplimiento del objetivo y los resultados del negocio. Y eso es tremendamente apreciado porque con eso construimos un contexto sobre el cual conversar cualquiera de las necesidades que ellos presenten en el curso del desarrollo del negocio. Así que eso es un aspecto súper importante y vamos a ver brevemente qué tipo de ejemplos, cómo materializamos esto que estamos diciendo. Lo otro, algo que me pareció interesante porque sale mucho, ¿no?, cuando yo visito los puertos y me dicen, oye, pero ¿cómo se aprecia frente a los múltiples pedidos
una respuesta rápida y clara, en el tiempo adecuado. Es decir, muchas veces los mismos señores nos dicen, oiga, prefiero un no rapidito que un tal vez. De manera que ser claro, conciso y claro, a veces no siempre son las respuestas naturalmente que ellos quieren escuchar, pero ciertamente aprecian mucho esta respuesta muy, muy clara y en el tiempo adecuado. Y ojo que eso es fundamental porque esas son las conversaciones que finalmente se van acumulando y que destruyen la confianza y destruyen la oportunidad de hacer cualquiera de estas iniciativas de manera efectiva. Por último, yo diría que reflejaría que pasamos de un modelo más bien transaccional a un modelo de colaboración y de colaboración, claro, y de trabajar constructivamente en los intereses comunes de nuestro negocio. Y eso, ¿qué es lo que hace? Finalmente, a nosotros genera la confianza. La confianza, como sabemos, requiere práctica y prácticas. Ya no es un tema que se dé naturalmente. Bueno, aquí tenemos un diseño específico en el cual vamos construyendo la confianza en nuestras relaciones para el desarrollo de los proyectos de mayor interés para nosotros. Destaco acá otro elemento que nos parece súper importante, que es cómo enfrentamos nosotros las negociaciones colectivas, que son temas súper importantes. Tenemos siempre muchas negociaciones. Me imagino que los que operan, los operadores deben reconocer que esta es una agenda paralela, ¿no es cierto?, muy relevante. Bueno, nosotros aquí hemos optado por un camino siguiendo lo que son los mismos, las mejores prácticas por ejemplo, los procesos de abastecimiento. Es decir, nosotros aquí, la manera antigua de hacer esto es hacer muy poquita preparación y desgastarse en largos procesos de negociación. Y mucho proceso donde finalmente lo que eso se demuestra que no hay un entendimiento claro de cuáles son las necesidades, cuáles son los temas que están en la mesa, y entonces hemos revertido eso y tenemos procesos bien estándar para hacer eso, en los cuales meses antes de las negociaciones, naturalmente, no solamente hacemos planificaciones, sino que hacemos mucho trabajo con los mismos dirigentes para entender muy bien cuáles son las necesidades, cuáles son los objetivos, qué es lo que les duele, y vamos llegando a un punto de consenso en las negociaciones que aspiramos y tratamos de que sean cortas, de poco impacto y que finalmente no lleguemos a los puntos de mayor crisis, de conflictividad que generan paro o algún tipo de interrupción de la operación. Y eso, naturalmente, en beneficio de todos nuestros clientes, ellos mismos y todos los stakeholders de los puertos. Un elemento, ponemos ahí los aspectos higiénicos. Tenemos harto cuidado de darle mantenimiento a estas relaciones laborales. Hay un montón de temitas que salen todo el tiempo y se van acumulando. Calidad del vestuario, transporte, lugares de las instalaciones para la alimentación, temas que de no abordarse adecuadamente se van acumulando y después llegan al momento de la negociación. Bueno, tratamos nosotros de sacar eso, resolverlos, generalmente son de fácil solución y llegamos a las negociaciones al momento adecuado en los temas que son realmente relevantes. No voy a entrar en mucho detalle porque hay limitaciones de tiempo, pero aquí están un poco los grandes pilares de nuestro modelo, que es un modelo que hemos ido negociando, que hemos ido desarrollando en el tiempo. Aprovecho de mencionar que esto también, nosotros tenemos 7 los terminales donde operamos, tenemos socios. Aquí hay un representante, don Carlos Urriola, por ahí atrás, que es socio de CSA Marina en 2 de nuestros importantes terminales. Bueno, este es un modelo que lo vamos obviamente hablando con nuestros socios y que lo vamos implementando. Y ha sido, la verdad, una mejora, nos ha permitido una mejora bien sustancial en la calidad de nuestras relaciones, en la medida que hemos ejecutado con mucha disciplina. ¿Qué temas son los centrales? Lo que hablábamos. Primero que todo, no solamente entrenamiento a nuestros trabajadores y colaboradores, pero también a los dirigentes y los líderes sindicales en los temas que les he mencionado para involucrarlos en el negocio. Segundo, el alineamiento con el negocio. Lo que ya habíamos hablado, es decir, darle mucha visibilidad y transparencia de nuestros intereses, conversarlos. Hay una práctica que les voy a comentar en particular que tiene que ver con, incluso la práctica hacia el final, de juntarnos todos a hablar y construir confianza de una manera bien abierta. Después tenemos todo lo que es, claro, el proceso de negociación colectiva. Ya estos 2 temas son súper importantes. Nosotros hacemos también desde el área central, hacemos auditorías legales de los aspectos laborales, de manera de saber que estamos cumpliendo con todos los aspectos legales de nuestros trabajadores. Y por último, tenemos un diálogo permanente con las entidades del gobierno, con las entidades de trabajo, interior, transporte, con los cuales realmente construimos
una mesa tripartita para abordar los temas y, por supuesto, en caso necesario, los conflictos que puedan surgir. Destaco acá una práctica que, pensando en compartir buenas prácticas, que reinstalamos este año, que es esta que aparece acá, que tiene que ver con una reunión, un summit que hacemos, una reunión con todos los dirigentes y los ejecutivos de nuestros puertos. Lo hicimos esta vez con todos los sindicatos de Chile. Y les quiero contar un poquito de esto porque esto fue bien notable, digamos. ¿Cuál fue el setup de esto? Primero que todo, esto fue un evento de 2 días en los cuales participaron más de 100 dirigentes sindicales, 30 ejecutivos top de nuestra organización, tanto los terminales, los gerentes de los terminales más del área corporativa, y también invitamos a las autoridades. En este caso fue la nueva ministra del Trabajo de Chile. ¿Y la agenda cuál fue? Primero que todo, una presentación de la ministra del Trabajo, muy abierta. Ella contaba, ¿no es cierto?, de lo que venía, de las transformaciones relevantes. Después vino una presentación y ojo, ahí se les puse Q&A, preguntas y respuestas abiertas. Aquí no controlamos la agenda. Después venía una presentación de los gerentes generales de cada uno de los terminales de Chile, los 5, mostrando, en este caso el foco fue seguridad, así que mostraba ejemplos exitosos de trabajo junto a los trabajadores para mejorar los aspectos de seguridad. Después se le presentó, elegimos un representante por terminal, de todos esos dirigentes, uno por terminal, el que presentó además de manera abierta y sin agenda nuevamente cuáles eran los puntos más relevantes que a ellos les parecían era necesario conversar y poner en la mesa. Eso con la presentación, con la participación de nuestros ejecutivos y del ministro y de la ministra. De manera que esto, yo diría, nuestro aprendizaje, cierto, es un riesgo hacer esto, pero el beneficio, porque esto obviamente se puede desbordar o puede generarse dinámicas que no queríamos, la verdad que estamos tremendamente contentos de que fue un resultado muy favorable, generamos mucha conversación y ciertamente se construye en espacio de confianza, que es lo que nosotros andamos buscando. Ahora, ese fue el primer día. El segundo día, lo que quisimos hacer, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un ejercicio ahí vamos a entrar luego en un video cortito, 30 segundos, ¿sí? Para que no se pero es una actividad de team building. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Primero que todo dijimos, somos todos adultos, así que esto vamos a aprender haciendo. No queremos nada de teoría, digamos, en este team building. Y les voy a contar de qué se trata el ejercicio y después van a ver brevemente el video. El ejercicio era, la dinámica era la construcción de una pirámide, una gran pirámide. En Chile llamamos coligües, son unos bambús chiquititos, digamos, que en unidades de bambú con unos elásticos. Y el ejercicio tenía como 4 momentos, la actividad. Cada uno de nosotros construía una pirámide, ¿no es cierto?, con elástico y bambú. Para un segundo momento, juntarse con otros 4, éramos 5, y se hacía una pirámide entre todos. Después ese grupo se juntaba con otros 5 grupos y hacía otro, y finalmente se hacía una gran pirámide. ¿Ya? ¿Cuál era el propósito? Y obviamente, ¿cuál fue la reflexión final? Y que fue plenamente entendida por todos los trabajadores. Oye, aquí se refleja el trabajo individual, segundo, el trabajo de la cuadrilla, después el trabajo del departamento y finalmente la compañía. Todos ellos nos necesitan a nosotros nos necesitamos a ellos, todos construimos y alineamos el objetivo en conjunto. Y aquí está brevemente cómo fue la dinámica. Eso es. Oye, sí, estuvo muy bien, estuvo muy bueno. Nosotros quedamos muy contentos. Gracias, Mauricio. La verdad. Me quedan solamente un comentario final. Sí, porque queda una slide. Bueno, eso ahí es la foto final ahí para oye, redondear simplemente con el punto inicial. Todos los esfuerzos de productividad finalmente creemos que se sustentan en lo que hemos llamado esta licencia laboral. Sin él es muy difícil conseguir cualquiera de estas iniciativas de mejora de productividad. Así que nosotros hemos
Como decía, esto es una aspiración, no es un trabajo para nada. Estamos diciendo que tenemos la piedra filosofal, ni hemos resuelto todo. No, es un modelo que ha funcionado, estamos aprendiendo día a día y lo estamos tratando de mejorar y bueno, los comparto a ustedes en caso que les pueda servir. Ahí finalmente termino con una foto de un representante de cada uno de nuestros terminales saludándolos a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Mauricio, por darnos esa visión de que la productividad no solamente nos preocupa, sino también que nos ocupa y que no solamente tenemos esa visión de verlo en base a la tecnología, sino que las personas son sumamente importantes para lograrlo y que hay que trabajar en el acuerdo y la confianza. Y creo que una de las cosas más importantes que dijiste es que para ser productivos hay que tener iniciativa. Y además de eso, que hay que pasar de ser tácticos a planificados y también de pasar de ser simplemente gerentes de operaciones portuarias a tener esa capacidad de conversar y generar capacidad dentro de nuestras terminales para así generar mayor productividad. Con eso te vuelvo a agradecer la presentación que nos ha dado y le doy la palabra a Leonardo, que es nuestro siguiente expositor, Leonardo Levy. Leonardo, por favor. Leonardo nos acompaña desde la Dirección de Crecimiento y Desarrollo Corporativo de APM Terminals. Thank you. It's great to be here. Happy to be back, and also because this is my hometown, and also happy to see many familiar faces. For quite some time I haven't seen you, so I thought this was going to be more of a discussion, back and forth, so I haven't prepared any slides, so I have to improvise a little bit, so be nice to me. Very good. But let me talk about three things, right? So I'll talk a little bit about the APM Terminals strategy. I'll also talk a little bit about productivity and automation. And I'll talk a little bit also about capacity, right? Here at APM Terminals, right, and we do have a joint venture here in Santos, which if you haven't visited, I encourage you to speak with Claudio here to arrange a terminal tour for you. In all of our terminals, we are working on three basic principles: working safer, being better, and also being bigger, right? So when we talk about safety, we're talking primarily about separating man-machine interaction. This has been key for APM Terminals for many years. We are going through a significant journey to try to improve that. All of our numbers have improved dramatically throughout the years, and this basically translates into quite a safe operation in all of our terminals. Also, with the green agenda that we plan to implement, and we are already implementing, hopefully most of our terminals in the near future will be automated, also improving a lot of the safety in our terminals. When we talk about being better, we're essentially talking about reducing port hours for our customers, right? That's what we've been focusing on, and also improving not only for the shipping lines, but also for the BCOs, right? For the importers and exporters. And we're also focusing on being bigger. Being bigger means not only growing new terminals, which is essentially my job, but also adding new products to the existing port terminals that we have. And that also adding lots of capacity in places where we lack competition. That's why we are investing in Suape here in Brazil, where there's essentially very little competition and a lot of room for improvement, which will come through a capacity addition. About technology, right? When we talk about technology and how technology has facilitated the automation of processes in our terminals, I think ports are still, at least to my knowledge, still in its infancy when we talk about automation. When you look at other industries, like even in the logistics industry, like warehouses, or in the mining industry, which is also very much asset-heavy and process-driven, there's been improvements of more than 40% through automation.
And we haven't seen that in the port sector yet, right? Most of our investments that are related to automation, as someone else discussed here today, earlier today, they are more expensive, and also they still don't translate into better productivity. So we're still in the early days of that journey. COVID, of course, has dramatically accelerated that. I think we have many examples of new interactions, new processes that we have established. In Argentina, we have a tremendous portal where customers can get quotes, can get all the documentation that they need, and that facilitated a lot the automation journey and the technological advances that a terminal can provide to its customers. Look at Brazil, for instance, right? When we say also what is happening, what is going through in the Brazilian customs, where they are accelerating the implementation of best practices and using data to make sure that goods are cleared in a much faster pace. The impact that this has generated in the Brazilian terminals has been significant and will be even more significant with new processes that are scheduled to be implemented in 2023. This will drastically reduce dwell time, right? And that changes quite a lot the mindset that we need to have as terminal operators, not only to service our customers better, but also how to price our services, how to adapt to that new reality where essentially we may no longer need that much yard capacity. Berth capacity will always be an issue here in Santos. But for yard capacity, perhaps there's some food for thought here with respect to new changes, right, that are coming on customs procedures, which are very much welcomed by all the BCOs for sure, and for sure by all terminal operators. So that is just a little bit about productivity. When I talk about productivity, especially here in Santos, I also think a lot about capacity. Ultimately, there's a customer that wants to get its goods in the most efficient manner, in the fastest way possible, in the cheapest way. Today, shipping lines that are calling the Santos port, they don't have access to capacity. And they would like, and that's the feedback that our customers give to us, they would like to attract more services and consolidate services in the Port of Santos. Where is that capacity? There's no capacity for that. Why do they want to do that? They want to do that because they want to save money. In the good days, they can keep some money for them. In the bad days, they give away those savings to their customers. Today, that is not possible to happen in Santos. They would like, for instance, to bring mainliners and have feeder vessels operating at the same time, so that the box, instead of staying 4, 5, 6, 7, sometimes 10 days when there's a problem, it stays in the terminal for just a few hours. That, we can talk about productivity improvements, we can talk a lot about efficiency, automation, but that type of operation is a major shift for shipping lines that can save significant amount of money, but also for BCOs that will get their cargo faster, cheaper, and in a more efficient manner, also in a more green way. But that is not possible. Why? Because there's no capacity in this port. And there are people that believe that there shouldn't be more capacity in this port. These people are enemies of the Port of Santos today when they say that there's no need for additional capacity here. We must change that, because otherwise this port will collapse in the next few years. Terminals will be congested. There will be queues. I think some of you have come from São Paulo to Santos today. You've seen the entrance of the city, the flood, and how difficult it was to get here. Not only we're going to have that, but also we're going to have a terminal that is congested.
So it's very important that we have a new container terminal in Santos, not only in a few years, but for yesterday. And coupled with that, we also need access channel, improved conditions of access channel. Santos, being the largest port in Latin America, cannot have a draft like this. We must dredge Santos port to 17 meters. When the port privatization was being discussed, it was scheduled for Santos to achieve 17 meters drafts only by 2033. 2 weeks ago, a vessel of 347 meters LOA called the port. Everything stopped. The port is not ready yet for this. We must dredge the port to 17 meters. Otherwise, shipping lines will not be able to implement that type of operation that I mentioned to you, and will not generate those efficiencies. That's my message for you today. Thank you very much. Leonardo nos ha llevado una mirada en la cual la capacidad también es importante para la productividad. Debemos estar claros que la congestión y probablemente a veces la atención a la infraestructura pueden ser factores que afecten directamente a la productividad. Y como lo ve desde su perspectiva, productividad va amarrada mucho también a la automatización y a la capacidad. Y es por eso que lo tienen basado en 3 conceptos: safe, better and bigger, pero integrados unos con los otros de tal manera que esa productividad se dé con eficiencia y esa eficiencia esté basada en la capacidad. Y creo que vamos uniendo cómo vamos a sustentar el tema de la productividad. Lo hemos enfocado en las personas, lo hemos enfocado en la tecnología y en la infraestructura, y por eso ahora le damos la palabra a Álvaro Rodríguez Ferro, vicepresidente estratégico de Ventura Group, para que nos siga apoyando en la construcción de este mapa de la productividad. Ferrero. Después mi mamá me regaña si no le corrijo el apellido. Buenas tardes, ¿cómo están? La mía también, lo entiendo. Sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación a este Congreso de la APA Latino. La segunda vez que tengo la oportunidad de estar aquí con ustedes. Nos han invitado a hablar un poco de productividad portuaria. Aquí tengo unos expertos en tema de contenedores y me alegra mucho poder aprender de este panel. Yo quiero enfocarme un poco en lo que hacemos, que son las cargas a granel y cómo podemos mejorar esa productividad. Y cuando hablan de productividad, tal vez la más importante es la productividad en el tiempo. Tengo 13 minutos para intentar generar algo de valor y voy a hacer todo lo posible para que acá mi compañera pueda decir que fui lo suficientemente eficiente y productivo en mi presentación. Rapidísimo, ¿quiénes somos? Ventura Group es un operador logístico que tiene 4 unidades de negocio especializados en operación portuaria, manejo y administración de terminales. Tenemos una empresa de transporte que conecta esos terminales con el interior y los centros productivos de nuestra región. Y acabamos de abrir una nueva línea de negocio que es la comercialización de productos o de los commodities que manejan nuestros clientes, sobre todo para hacerles todo un acompañamiento logístico, con un enfoque logístico, pero con la idea de reducir ese valor de los commodities, que hoy es un tema tan importante. Estamos en Colombia, entrando a Perú y posiblemente, si la suerte nos acompaña, estaremos también en Ecuador presentando este modelo logístico. Lo que más me gusta de nuestro grupo, su fundación Ética Verde, que está enfocada en programas de educación ambiental y de educación en general y de crecimiento de las personas. Aunque tenemos varios programas, estamos lanzando tal vez el que más nos llama la atención, que es el Ventura Fútbol Club. Queremos a través del deporte impactar esas zonas en las que tenemos cierta relevancia, y si todo nos sale bien el próximo año ya tendremos nuestra ficha y de pronto en el próximo mundial vamos a tener un jugador nuestro jugando aquí con la Selección Colombia, eso espero. Bueno, entrando un poco en materia, con todas estas empresas manejamos más de 4 millones de toneladas y lo que les decía, especialmente cereales, minerales y fertilizantes, pero ¿qué significa esto? Estamos en el sector de los alimentos y esto es algo en lo que me quiero enfocar en toda mi presentación.
más de 1 kilómetro de línea de muelle, más de 350.000 toneladas de capacidad en los diferentes terminales. Esto nos ha permitido posicionarnos como un grupo altamente eficiente, o por lo menos eso creemos ser. Sin embargo, siempre hay espacio para mejora. Y para empezar a hablar un poco de lo que necesitamos hacer, es muy importante tener en cuenta qué es lo que está pasando o qué es lo que nos estamos enfrentando. Acuérdense que nuestra empresa maneja alimentos y lo que hemos visto, pues por causa de la pandemia y todo lo que esto ha tenido y todo el efecto que ha tenido sobre la logística mundial, hemos visto unos fletes marítimos incrementándose en unas proporciones enormes. Durante los últimos años ha subido más de un 165%, en especial en esos fletes para granos, para productos alimenticios. Y aparte del crecimiento de estos costos y fletes marítimos, también hemos visto el crecimiento de todos esos costos asociados al manejo de la carga, al almacenamiento y a la distribución de estos productos. Al final del día, si a esto le sumas una incertidumbre mundial, un escenario de recesión, una inflación creciente por encima de los promedios históricos y obviamente toda la incertidumbre que genera un conflicto entre dos países tan importantes para la producción de trigo, cereales y fertilizantes, pues obviamente nos ha dejado en un panorama bastante complejo, que es una subida de todos los valores de los commodities, especialmente el trigo, el maíz y los fertilizantes. ¿Qué significa esto? Simplemente productos alimenticios más caros, alimentos más costosos para los latinoamericanos, todo esto por unos fletes al alza, por unas demoras generalizadas en la operación de los puertos, mayores tarifas para la movilización de esa carga, hay riesgos de inventario que antes no eran tan relevantes porque estamos manejando tal vez unos productos de menor valor, pero que hoy se hacen muchísimo más importantes y esos riesgos de pérdidas de inventario también generan unas contingencias en los seguros de este tipo de carga. Pero al final del día lo más importante, ¿qué significa todo esto en términos reales? Es productos finales más costosos afectando directamente a la canasta familiar. Es decir, los latinoamericanos nos estamos alimentando y nos cuesta más alimentarnos. Y esta va a ser, digamos, el foco de la presentación en términos de eficiencia. ¿Por qué es tan importante esta eficiencia? Y esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Detrás de todo negocio, de toda operación, aunque es importante el tema financiero, aunque es importante el tema de reducción de costos, siempre tiene que haber un propósito detrás de lo que uno está haciendo. Y el propósito de nosotros como empresa es mirar cómo logramos que los alimentos lleguen a la mesa de los latinoamericanos a un menor costo y manteniendo una buena calidad. Y con base en eso, pues tal vez lo más sencillo cuando no le hablan de productividad en infraestructura, pues es construir infraestructura, construir capacidad adicional. Y sí, estoy de acuerdo, y para mejorar esta eficiencia seguramente hay que hacer inversiones en infraestructura, y algo estamos haciendo, algo les quisiera mostrar, pero creo que tenemos que ir un poco más allá. Entonces, pues para lograr esta eficiencia detrás de ese propósito, obviamente la infraestructura es importante. Estamos planteándonos hacer una inversión en infraestructura que permita optimizar las áreas de almacenamiento. Más allá de tener más terminales, más allá de construir mayor capacidad de almacenamiento, tenemos que aprender a optimizarla y sacar el mejor provecho posible de lo que tenemos con nuestra infraestructura. Es por esto que estamos diseñando toda una línea de transferencia adicional que integra todas las áreas de almacenamiento para el manejo de granos. ¿Qué nos va a permitir esto? Cuando lleguen los barcos con esta conexión entre bandas, podemos preparar los espacios que se requieren para descargar el barco más rápido. ¿Por qué queremos descargar el barco más rápido? Porque es más caro. Y entre más rápido lo descarguemos, el producto va a llevar un menor costo logístico. Esto lo haremos con una tercera línea, un punto especializado adicional para descargar barcos de cereales interconectado a toda la zona de almacenamiento. Y esto es lo sencillo, esto es inversión, dedicarle algo de tiempo, algo de técnica, esto ya está inventado. Y lo presentamos rápidamente porque pues, es un requisito, pero tal vez no es lo más importante. Nosotros los que estamos en el negocio de los cereales y las operaciones de estas cargas graneleras, no estamos tan avanzados en términos tecnológicos como tal vez los terminales de contenedores, y creo que aquí hay un espacio muy importante de mejora de nuestras operaciones que realmente va a impactar esta eficiencia en nuestra logística. Y nos queremos basar en dos drivers estratégicos muy importantes para esto, y es mejorar la eficiencia a través de la transformación digital en las operaciones de granos. Tal vez una falencia que tenemos la mayoría de terminales que nos especializamos en este tipo de cargas. Primero,
el driver estratégico es transformar la experiencia del cliente. Esto puede sonar muy comercial, pero tiene un componente importante en la eficiencia, que es entender cuáles son las operaciones del cliente. A través de sistemas logísticos digitales, el cliente puede expresar cuáles son las necesidades que tiene esa carga. Y si a esto le agregas transformación digital de última generación con las industrias 4.0, podemos empezar a través de inteligencia artificial y machine learning, empezar a calcular qué es lo que realmente necesita y a tener unos modelos predictivos de la operación de nuestros clientes. ¿Qué significa esto? Antes de que llegue el barco ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las necesidades del cliente en términos de almacenamiento, de despacho y necesidad de atención en su planta, y esto lo que va a hacer es acercarnos muchísimo más al cliente para entender hacia dónde tenemos que ir. Pero no nos podemos quedar atrás también en la transformación digital de las operaciones en el puerto. Y básicamente lo que estamos buscando acá es minimizar todas esas operaciones que hoy son muy manuales, que nuestras operaciones, y tenemos que aceptarlo en Latinoamérica, son casi que artesanales en operaciones graneleras. ¿Cómo digitalizamos esto? ¿Cómo sensorizamos nuestra operación para la mejora en la toma de decisiones? Vuelve y juega en un proceso digital más claro, con la sensorización de las zonas de almacenamiento podemos ofrecer una operación muchísimo más eficaz, muchísimo más enfocada en el conocimiento de la operación del cliente y por ende en la reducción de tiempos muertos, en la optimización de la calidad del producto y en la entrega y despachos eficientes de la carga. Estas dos tareas, tanto la infraestructura como la infraestructura digital, nos van a permitir una serie de mejoras y digamos, evolucionar en lo que es nuestro servicio de operación, y ahí se las dejo, pero tal vez la más importante y la que más me interesa de todo esto es que los productos y de la canasta familiar lleguen a un menor costo a las mesas de los latinoamericanos. Y al final del día lo que quería presentarles hoy simplemente es el hecho de ser conscientes que no solamente con infraestructura vamos a mejorar nuestra eficiencia, es clave la implementación de tecnologías en este tipo de operaciones para realmente alcanzar esas eficiencias, esa reducción de costos. Pero detrás de todo esto, y lo que es realmente importante, es entender el propósito del por qué tenemos que hacer estas inversiones y estas operaciones. Y es entendiendo la coyuntura, entendiendo lo que está pasando en los diferentes mercados, entendiendo la volatilidad de los commodities, no nos podemos quedar atrás y esperar a que todos los latinoamericanos nos cueste más alimentarnos. Esto es realmente lo más importante. Estamos en el sector de los alimentos y tenemos que garantizar la alimentación de nuestras familias latinoamericanas. Y con la implementación de infraestructura digital, infraestructura en equipos especializados, tenemos que perseguir ese objetivo, y seguramente cuando entendemos la importancia de lo que hacemos a partir de la alimentación de los latinoamericanos, es que no es una posibilidad no hacerlo. Simplemente tenemos que empezar a hacer estos cambios para afectar positivamente a todos los compañeros latinoamericanos. No lo puedo hacer más rápido, les agradezco muchísimo el tiempo y pues espero que podamos seguir compartiendo algo de esta experiencia, sobre todo en el sector de granos, que tiene tanta relevancia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Yo creo que también nos llama una reflexión que cuando estamos hablando de todos los temas de productividad, de transformación digital y de infraestructuras, no debemos olvidar que nuestra región no solamente está orientada a terminales contenerizadas, sino que debemos ver cómo proyectarnos esas soluciones y esa transformación digital también a los otros tipos de servicios que brindamos a través de los puertos. Con esto dibujamos otro paso más en el mapa, o integrante más en el mapa de la productividad, que es esa transformación digital, pero en todo el entorno y todos los sectores portuarios. Ahora le doy la palabra a Alberto Robinson, de la Dirección de Operaciones e Ingenierías de DP World Americas. Por favor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en esta conferencia. Para mí es una alegría enorme estar en mi ciudad adoptiva, no la natal, pero la adoptiva. Así que, bueno, para contextualizar un poco, vamos a comenzar mostrando, yo creo que todos nos conocen, pero este es nuestro footprint. Esto es donde estamos no solo con la división de puertos, de la cual soy parte, puertos y terminales.
También tenemos la división de logística, que ha sido aumentada recientemente con la adquisición de Syncreon e Imperial, y nuestra división de servicios marítimos. En puertos y terminales, en la región tenemos 14 puertos, 5 en Canadá, 2 en Perú, 2 en Chile, 1 en Ecuador, 1 en Dominicana, 1 en Surinam, 1 aquí en Santos, en Brasil, y 1 en Buenos Aires. Entonces, un poco la jornada de productividad y cómo nosotros vemos la productividad empieza tratando de estandarizar. Tenemos terminales muy distintas, en ambientes muy distintos, de distintos tamaños y obviamente con distintas posibilidades de automatización, con distintos accesos a mano de obra y a capacidad y en general la infraestructura portuaria. Entonces el primer paso fue tratar de estandarizar nuestras definiciones y cómo nosotros medíamos la productividad de nuestros puertos. Cuando nosotros hablábamos en una terminal de productividad, algunos nos decían, bueno, pero para mí un movimiento lo cuento 2 veces y baja y sube, si hago el doble ciclo lo cuento 4 veces. Bueno, entonces empezamos a trabajar en un estándar de productividad, comenzamos por las definiciones. Ese fue el primer desafío. El segundo fue hacer que ese documento sea leído, porque terminó siendo un libro de 76 páginas. Entonces nuestros gerentes se rehusaban a leerlo, porque a muchas cosas eran como que obvias. Pero bueno, al cabo de un tiempo conseguimos que todo el mundo lo internalice y empiece a usarlo. Y ahí conseguimos sacar las fórmulas, o conseguimos crear las fórmulas de cómo medir la productividad y de alguna forma empezar a comparar nuestras terminales. Una vez que tuvimos esos estándares, una vez que conseguimos tener o medir a todo el mundo y a todas las terminales en la misma forma, el siguiente desafío era cómo acompañábamos y cómo seguíamos esos números y esas productividades en tiempo real. Y ahí comenzamos a usar Power BI y creamos un dashboard que hoy por hoy lo tenemos en nuestros celulares, en nuestras tablets, en nuestras computadoras. Y una de las cosas que conseguimos o que tratamos de hacer fue darle acceso a todas las terminales de una misma región que puedan ver los números de los otros terminales de esa misma región. Entonces, se terminó creando de alguna forma una competencia en la cual algunos terminales miran lo que está haciendo el otro de su mismo tamaño o de su mismo mercado y tratan siempre de competir y de tener una productividad mejor. Y en algunos casos también se comparten las mejores prácticas. Una de las grandes ventajas que nos dio este sistema, y esto a raíz o a partir tal vez de la estandarización, fue que nosotros padronizamos todas las demoras que tenemos en las operaciones. Creamos códigos que son colocados por los clerks durante las operaciones y a partir de ahí conseguimos saber cuáles son los motivos que más impactan en nuestra productividad. Aquí ustedes pueden verlo, están en un código, pero para referencia, coincidentemente son los cambios de turno. Como Mauricio comentaba, nosotros también somos muy dependientes de la mano de obra, tenemos relaciones con nuestros sindicatos, tenemos relaciones con nuestros trabajadores. En muchos países tenemos cuestiones legales respecto de horarios de entrada y salida, horarios de paradas para colaciones, meal breaks y demás. Y notamos que en esos momentos es donde tenemos un mayor número de demoras. Esos son uno de los motivos que impacta principalmente nuestra productividad. Y el otro es un código que nuestros clerks colocan como esperando transporte de carga, cuando ellos están esperando por un camión. Y eso obviamente es cuestiones estratégicas de patio, de la forma que nosotros definimos y acomodamos la carga en nuestros patios de contenedores. Ciertamente cuanto más alto tenemos que ir por cuestiones de capacidad, más es la cantidad de movimientos que tenemos que hacer para encontrar un contenedor individual. Bueno, lógicamente hay un mundo mejor, pero es bastante más caro.
Esto es una prueba de concepto que se llama BoxPay, que está en Jebel-Ali, en el terminal 4 de Jebel-Ali, donde se consiguió un nivel de automatización extremadamente alto y justamente resuelve los dos principales motivos de nuestras demoras. El primero es las paradas, porque es una operación remota con grúas totalmente automatizadas. Y el segundo es que permite apilar contenedores a 11 de alto, pero los contenedores no tienen contacto uno con otro. Entonces una grúa puede perfectamente ir y recoger un contenedor en la 5ª altura y habiendo arriba de él otros 4, 5 o 6 contenedores. El primer Go Live de esta solución va a ser en Corea y esperamos que esté listo para 2023. Y un pequeño video de cómo funciona. Creo que fui productivo. Muchas gracias. Muy productivo. Creo que la última reflexión que nos queda para poder terminar o culminar este mapa de productividad que queremos en el sector es que también hay en alguna medida estandarizar, porque en la medida que estandarizamos lo que podemos hacer es poder intercompararnos. Porque al final de cuentas, si tenemos números y tenemos métricas y no nos parecemos o no nos entendemos, es muy difícil medir si estamos siendo productivos. Creo que todos los panelistas han sido sumamente productivos, que le han dejado un mapa bastante claro a esta comunidad de que la productividad pasa por las personas, por la tecnología, la infraestructura, pero sobre todo entendernos y saber que hay diferentes tipos de negocios que hacemos, pero todos debemos enfocarnos a lo mismo, a tener eficiencia, pero pensando en las personas, y que no hay soluciones inteligentes sin personas inteligentes. Muchas gracias.